vamos a pasar a, en este caso, a ver la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver, a entrar en todo caso a el estudio de la prehistoria. ¿Ok? Lo vamos a ir en sesiones, ¿no? Hoy vamos a ver una primera parte, ¿ok? Para poder entender este periodo, en este caso, del curso de la historia de la humanidad. ¿Cómo, si nos damos el tiempo de poder entender qué es la prehistoria, la podemos definir como el periodo de la vida del hombre, desde su aparición hasta la invención de la escritura? ¿Ok? Las edades de la prehistoria se dividen en dos, como vemos en la imagen. Por un lado, sobre el lado izquierdo está la edad de piedra, comprendida entre los periodos paleolítico, mesolítico y neolítico. Y al lado derecho están las edades de los metales, que tenemos, por ejemplo, el periodo del cobre, el periodo del bronce y el periodo del hierro. ¿Qué significa paleolítico? Etimológicamente significa piedra antigua. Fue un término acuñado por John Lubbock en 1865, ¿no? El paleolítico es considerado como el periodo más largo de la historia. Las características de este periodo es que es el predominio del Pleistoceno. Es una economía de subsistencia. Se practica la caza y la pesca. El hombre se agrupa en bandas y practica el nomadismo. El nomadismo en este caso es la ida del hombre de un lugar a otro con la finalidad de conseguir alimentos. ¿Ok? Como hemos dicho anteriormente, bueno, el paleolítico en sí tiene a su vez dos subdivisiones: el paleolítico inferior, el paleolítico medio y el paleolítico superior. ¿Ok? Porque hay distintas características. O sea, dentro del mismo periodo, el paleolítico, como es un periodo muy grande, hay subdivisiones, ¿ok? Por ciertas características comunes en ese periodo de tiempo. En el caso del paleolítico inferior, viene a ser como el periodo más largo, de más larga duración dentro de este paleolítico. El tiempo es aproximadamente 2.500.000 años antes de Cristo hasta los 15.000 años antes de Cristo. La aparición en este periodo se da la aparición de los homínidos, como el Homo habilis, ya conocemos, al Homo ergaster, al Homo erectus y al Homo antecessor. En un inicio, el hombre practicaba la recolección de frutas y raíces, de eso se alimentaba, y era carroñero, o sea, en este caso comía carne de animales muertos. ¿Ok? A ver, me dan por favor un segundito para... bueno, no hay tardantes, así que continuamos. Ya, le decía, entonces era carroñero, ¿no? El hombre antiguo, el hombre de este periodo inferior, se caracterizaba por ser carroñero, hasta que se convirtió en cazador. ¿Ok? O sea, en un inicio era frutas, verduras, tan. Ay, señor. Ya, a ver. Un momento, por favor. Listo. A ver, continuamos. Ya. Ojo, chicos, que ustedes han entrado con lo justo. Con lo justo. Deben llegar un poquito más temprano. ¿Ok? Un segundo más y no los dejaba ingresar. Ya. Continuamos. ¿Profesor, se copió? No se copia. Se atiende. Ya indiqué. Ok.
Ya indiqué de que en este caso esta clase es para poder atender. Ese material lo tienen en su plataforma ustedes pueden acceder a ese material. Entonces, no hay una necesidad de copiar. Aparte de que mi periodo de clase es muy corto, así que más se demora uno en copiar. Atiendan, pongan mucha atención aquí, ¿ya? Y luego lo van a reemplazar, lo van a repasar en su plataforma. Les decía en ese caso que el hombre del Paleolítico inferior, en ese caso, era recolector en un inicio, ¿no? Y era carroñero. ¿Por qué? Porque se encontraba carnes de animales muertos, tenía que comer. Luego ya, en ese caso, al preparar sus utensilios, sus armas, ya se prestó a ser ya cazador, ¿ok? Fue poco a poco adquiriendo esas habilidades, ¿bien? Aparece en este periodo la división del trabajo, o sea, basándose en la división sexual. El hombre se dedicaba a cazar y la mujer se dedicaba a la recolección. Ya había una separación de tareas. Trabajaron la madera, el hueso y la piedra, ¿okay? Por ejemplo, que lo podemos ver en la cultura de los guijarros. Al final de este periodo, el hombre utiliza por primera vez el fuego. ¿Quién fue con qué tipo de hombre apareció el fuego? Con el Homo erectus, ¿correcto? Los yacimientos que pertenecen a ese periodo son Abbevilleense, que está en Abbeville, Francia, también llamado Chelense, Achelense, que es un yacimiento de Salcheux, también en Francia, Clactoniense, que es un yacimiento de Clacton-on-Sea, que está en la Gran Bretaña. Son más que todo restos, restos que se pudieron encontrar en Europa, ¿correcto? En el caso del Homo medio, bueno, perdón, en el caso del Paleolítico medio, ¿ok? Es un periodo que comprende los 150.000 años antes de Cristo hasta los 10.000 años antes de Cristo. Se desarrolló, en este caso, aquí en este periodo se dio origen o se tuvo la presencia del Homo sapiens, que es el hombre de Neandertal, ¿ok? A él se deben los primeros ritos funerarios, como lo hemos visto en la sesión anterior, que es la concepción de la vida después de la muerte. Las técnicas de caza, y por ello mejoró la calidad de la industria lítica, así como la industria musteriense, o sea, las hachas de mano, los cuchillos de mano, los raspadores. O sea, en este periodo el hombre de Neandertal perfeccionó las herramientas o mejoró las herramientas de caza de los hombres de ese tiempo, ¿correcto? Se desarrolla un lenguaje articulado y se practica el canibalismo ritual, ¿no? Incluso hay restos de canibalismo en Europa, porque dentro de en ese caso, con los restos que se encontraron con el hombre anteceso, ¿ok? En el Paleolítico Superior, que corresponde a los 40.000 años antes de Cristo hasta los 15.000 años antes de Cristo, ¿ya? Surge el Homo sapiens sapiens o el hombre de Cro-Magnon. Se desarrolla el arco y la flecha debido a la perfección de los trabajos en piedra. Se desarrollan además varios tipos de industrias líticas, como la aurignaciense, solutrense, perigordiense, magdaleniense. El arte es el elemento característico de la época. Lo podemos ver en la pintura rupestre y en el arte móvil. ¿Ok? Entonces, ahora, estos dos periodos, estos dos hombres, como hemos dicho en la sesión anterior, llegan a convivir. Es más, incluso el hombre de Cro-Magnon es el que propicia la desaparición del hombre de Neandertal. Entre las características del Paleolítico Superior hemos dicho, en este caso, tenemos una diferenciación en el arte, ¿no? Tenemos el arte rupestre, que lo podemos ver aquí, ¿ok? ¿No? Que es
son pinturas en las paredes de las cuevas, cuya finalidad es propiciar la caza. Se cree que el sentido era mágico religioso. Ejemplo, tenemos las pinturas de la cueva de Altamira y Chauchet en Francia, ¿ok? Porque todo eran representaciones en la casa, ¿ok? De ese tiempo. El arte mobiliar eran las estatuillas de piedra, de madera, de barro o huesos de animales que pueden ser transportadas. Pueden simbolizar el culto a la fertilidad, ¿no? Ejemplo, en este caso, esta es la Venus de Willendorf, ¿ok? Esta es otra, es una escultura que por las proporciones de la mujer, en este caso, se cree que era más que todo para poder rendir culto a la fertilidad, ¿ok? Vamos a ver si podemos ver otras pinturas rupestres, ¿ya? Ya, como vamos a ver aquí. Aquí más pinturas rupestres, por ejemplo, ¿no? Esa es la significación de un bisonte, de un animal, ¿no? Aquí también hay el dibujo de animales, ¿no? Que en ese tiempo eran los que cazaba el hombre antiguo, ¿ok? El hombre de Cro-Magnon. Esta es la representación que vimos en la sesión, que es un poquito es una visión más panorámica, ¿ok? Más de arriba, ¿no? Hay más animales, y en ese caso los hombres las están cazando. Son, obviamente, estructuras muy sencillas, ¿ok? ¿No? Pero sí nos da una idea, en este caso, de las actividades del hombre de ese tiempo. ¿No? Pues bueno, acá hay otra representación rupestre, ¿ok? O sea, más que todo de animales, de momentos de caza, ¿ok? Eso es lo que se pudo, en este caso, acá hay más representación de animales, ¿eh? Los bisontes, ¿no? Los venados, y en este caso los hombres con los arcos y las flechas, ¿no? Acá lo mismo, ¿ok? Entonces, esas son de alguna manera las pinturas rupestres de ese tiempo. En el periodo mesolítico, ya que es más que todo como... A ver, André, por favor, ¿puedes apagar tu micro? Ya. En el periodo mesolítico es el llamado periodo de transición, ¿ok? Ya, significa en este caso entre piedras. Es el periodo de la historia situado entre el Paleolítico y el Neolítico, que abarca entre los 150.000 años antes de Cristo hasta los 70.000 años antes de Cristo. Entre las características del periodo mesolítico están los cambios climáticos cruciales, los cuales producen que las condiciones de vida mejoren y que el hombre tienda a abandonar poco a poco las cuevas para vivir al aire libre. Este periodo se le llamó el Holoceno. La población se vuelve seminómada. ¿Qué significa esto? Que el cambio climático provoca cambios en la flora y en la fauna, haciendo que el hombre no dependa solamente de la caza de los animales, sino que en este caso se tienda a cultivar, porque en todo caso recolectar ya en este caso productos más en abundancia. Surgen nuevas actividades como la recolección de caza avanzada, la horticultura y la caza selectiva. Se domestican a los perros. Organización de clanes en torno a un ancestro o tótem. Se inicia la industria microlítica, o sea, en este caso, trabajos en menor escala. Extinción de la megafauna. Al final de las glaciaciones, el clima se hace más cálido. Los hielos se fundieron
el nivel del mar se elevó y los animales de la edad de hielo, como por ejemplo los mamuts, desaparecieron. Otros migraron hacia el norte, como los renos de Norteamérica, y otros escasearon como los bisontes. Entonces, una línea de tiempo de este periodo, tenemos que el hombre de África sale del continente en el año 10.000 aproximadamente antes de Cristo, ¿no? Pero antes de ello, en el año 80.000 antes de Cristo, comienzan los primeros entierros humanos. El hombre llega a Europa aproximadamente en el año 40.000 antes de Cristo y el hombre ya cruza el estrecho de Bering, ¿no? En los años 10.000 antes de Cristo, ¿ok? Que es el periodo en donde hay un puente entre los continentes de Asia y América, como lo hemos visto en las clases de historia del Perú. Entonces vamos a revisar. Vamos a ver. Ya, vamos a hacer un poquito del periodo mesolítico, ¿vale? Entonces, para eso vamos a ver un pequeño videito que nos hable sobre el periodo mesolítico. Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y aquí estamos un día más para darle bien a la historia universal. Vamos, venga, vamos, vamos. Y hoy toca el Mesolítico, así que acompañadme. Mesolítico. Lo primero que hay que hacer es definir qué es Mesolítico. El Mesolítico es un periodo intermedio entre el Paleolítico y el Neolítico, es decir, entre la era glaciar y el Holoceno. Sin embargo, el término Mesolítico, que surgió en el siglo XIX, ha tenido detractores, porque durante mucho tiempo se ha visto como un estadio intermedio en el sentido peyorativo del término. Por este motivo, en el siglo XX se ideó el término epipaleolítico para mostrar que hay una continuidad entre el paleolítico y el mesolítico. Se suele hablar tanto de epipaleolítico como de mesolítico, es decir, que se utilizan como sinónimos. Sin embargo, hay una gran diferencia cuando hablamos de grupos epipaleolíticos y grupos mesolíticos, pero esto te lo explico más adelante, porque es un follón. Bueno, no es un follón, pero más adelante lo vas a entender mejor. En cualquier caso, este cambio de etapa se debe principalmente al cambio en el clima y por lo tanto las personas tienen que adaptarse a la nueva disponibilidad de recursos que provoca el cambio climático de esta época. Y todo ello desembocará en la nueva forma de vivir del Neolítico. Durante este periodo empiezan a extinguirse muchos de los animales que habían vivido hasta entonces, como es el caso, por ejemplo, de los mamuts, pero también afecta el clima a la vegetación y a los bosques. Hoy la verdad que yo me comía un mamut, pero no tengo un mamut, tengo a Gustavo, pero te como a besitos. Sin embargo, pese al cambio del clima, las personas no tuvieron dificultades a la hora de adaptarse a los nuevos cambios, ya que durante el Paleolítico habían llevado a cabo un desarrollo tecnológico que les facilitó a la hora de adaptarse. Simplemente consiguen los recursos de una forma diferente. Un ejemplo de esto, del cambio de acceso a los recursos, es la aparición de la agricultura y de la ganadería que marcan sin duda el Neolítico. Pero sobre la agricultura y la ganadería ya os hablaré en el vídeo sobre el Neolítico. Las diferentes sociedades a lo largo del mundo se adaptan a estos cambios de forma diferente y por lo tanto es un cambio heterogéneo a lo largo del mundo. Es decir, que cada sociedad se adapta al cambio del clima de forma diferente. Por lo tanto, en resumen, durante el Mesolítico los grupos humanos se van adaptando poco a poco a este cambio en el medio ambiente, pero hay que recordar que mantienen muchas de las costumbres que venían desarrollando durante el Paleolítico. Pero, como os he dicho al principio, hay una diferencia cuando hablamos de grupos epipaleolíticos y de grupos mesolíticos. Cuando hablamos de grupos mesolíticos nos referimos a grupos humanos que mantienen algunas de las costumbres
típicas del Paleolítico, pero empiezan a desarrollar cambios tecnológicos que muestran que este grupo humano está yendo ya en otra dirección. Sin embargo, cuando hablamos de grupos epipaleolíticos, estamos hablando de grupos humanos que continúan con las costumbres típicas del Paleolítico y apenas se observa en ellos un cambio. En cuanto a la vivienda en este periodo, hay que decir que se siguen utilizando las cuevas y los abrigos, pero empieza a haber asentamientos al aire libre. También es en este periodo cuando empezamos a encontrar enterramientos de forma más habitual, asociados a zonas de vivienda debido a la sedentarización. Un ejemplo de asentamiento mesolítico que continúa su actividad, su ocupación durante el Neolítico, es el asentamiento de Lepenski Vir, que se encuentra en la zona del Danubio a la altura de Serbia. Y sin más, hasta aquí el video y espero que os haya gustado. Like si te ha gustado, comparte si te ha flipado y recordad que tenéis una lista de reproducción sobre Historia Universal donde os lo voy contando todo sobre Historia Universal. Y hasta aquí. Nos vemos pronto en Historia. Bien, ¿no? Entonces lo que nos habla la expositora, ¿ya?, es sobre características del Mesolítico, ¿no? Que más que todo es un periodo de transición entre lo que viene a ser la etapa de la edad de la piedra y lo que posiblemente fue la edad de los metales, ¿correcto? Entonces, para poder resumir lo que hemos visto hasta el momento, cuando dividimos las edades de la prehistoria, ¿ok?, son básicamente la edad de la piedra, ¿por qué se le llama la edad de la piedra? Porque los utensilios trabajados consistían de este material, de la piedra. ¿Ok? Entonces, dentro del Paleolítico, es el periodo más largo, pero dentro de él hay subdivisiones, como la que hemos mencionado, ¿no? Paleolítico siempre recuerda que significa piedra antigua. Este término fue acuñado por John Lubbock en 1865. Características del Paleolítico es predominio del Pleistoceno, una economía de subsistencia, o sea, recolección y caza, ¿no? También se practicó en ese tiempo, aparte de la recolección, la caza, la pesca. El hombre se agrupa en bandas para poder ir de caza y se practica el nomadismo, o sea, ir de un lugar a otro para poder recolectar elementos para la subsistencia. Dentro del Paleolítico hay, en este caso, tres divisiones. Paleolítico inferior, que es considerado como el periodo más largo, entre los 2.500.000 años hasta los 15.000 años antes de Cristo. En este periodo aparecen los homínidos como Homo habilis, el ergaster, el erectus, antecesor, homos que ya hemos visto en la sesión anterior. En un inicio, ¿no?, se dice que se practicaba, el hombre practicaba la recolección de frutas, raíces y era carroñero. Carroñero porque en este caso, como tal, o sea, como recolector, él simplemente comía lo que tenía al alcance, y tenía al alcance esta carne de animales muertos. Ya posteriormente, luego de trabajar armas y utensilios de caza, en este caso ya se vuelve cazador. Hay una división de trabajo básica: hombres practican la caza, mujeres se encargan de la recolección. Se trabaja en este caso la madera, el hueso y la piedra. Al final de ese periodo se utiliza por primera vez el fuego. Quien lo descubrió fue el Homo erectus, ¿no? Y eso se puede ver en los yacimientos de Abelmiense o también de Chelense, o conocido como Chelense, y Achelense, en este caso un yacimiento ubicado en Saint-Achul en Francia, o el Clactoniense, que es un yacimiento de Clacton-on-Sea ubicado en Gran Bretaña. El Paleolítico medio es un periodo ubicado entre los 150.000 años antes de Cristo y los 10.000 años antes de Cristo. Aquí en este periodo se desarrolló el Homo sapiens, ¿no?, conocido como el hombre de Neandertal. Cuando hemos visto las características del hombre de Neandertal, fue el primero que desarrolló ritos funerarios, ¿no?, que es una concepción de la vida después de la muerte. Mejoraron las técnicas de caza y mejoró en este caso la industria lítica, o sea, la reproducción de
utensilios de piedra. Se desarrolla un lenguaje y se practica el canibalismo en este periodo. En el Paleolítico Superior, que estamos hablando de un periodo de aproximadamente 40.000 años antes de Cristo hasta los 15.000, surge el Homo sapiens sapiens, o llamado hombre de Cro-Magnon. Se desarrolla el arco y la flecha debido a la perfección de los trabajos en piedra. Además que se desarrolla varios tipos de industrias líticas, ¿no? Podemos destacar en ese periodo el arte rupestre y el arte mobiliario. El arte rupestre es el que está ubicado o son representaciones que vemos en las cuevas. Representaban, ¿no?, actividades de caza, ¿ok? A ver, Piero, Fran, pregunta. Piero, Fran, ¿tiene alguna pregunta? Ya. A ver, en el arte mobiliario es más que todo ya son estatuillas, ¿no? De piedra, de madera, de barro, de huesos de animales, ¿no? Que pueden ser transportadas. Ah, verdad. Me había olvidado. A ver. A ver, Pierre y Frank, dígame. Profesor. Profe, pero tengo una pregunta yo. Una pregunta. Mamut existió, algunos mamuts vivieron por la era de hace tiempo como congelados y a unos científicos lo investigaron a mamut o no. Aquí la Tierra prehistórica hace tiempo. No, sí, claro. El mamut vivió en la Tierra. Profesor, los mamuts fueron los únicos dinosaurios o especies que convivieron con los humanos, porque los humanos, ahí habían los cavernícolas. No fueron los únicos. No fueron los únicos. Hubo también estaban otros como los dientes sables, otros dinosaurios claro. de la... Dicen que algunos, también los mamuts pueden seguir en la vida, pero solo congelados. Los mamuts u otros animales vivieron, en este caso, los finales de la era terciaria. Entonces, sí, en este caso, coincidieron con el desarrollo de los hombres. ¿Ya? Sí hubo, porque en este caso son parte del periodo paleolítico. ¿Ok? El detalle está que los mamuts ya son los que, en este caso, no llegan a sobrevivir en el periodo de la extinción de la megafauna, los animales grandes. ¿Ok? Y otros, o sea, en ese momento hubo algunos que ya no existieron como los mamuts y otros se organizaron en otros lados, como por ejemplo los renos, ¿no? Llegaron a Norteamérica y otros ya escasearon como los bisontes que posteriormente llegaron a este. ¿Ok? Entonces, no, aunando la pregunta de Pierre y Frank, en este caso, más que todo se dio en ese periodo de transición que fue del paleolítico al neolítico, porque hubo cambios, ¿no? Como decía la expositora, hubo cambios en ese periodo, por eso se llamó mesolítico, o en otros le dan ya otro nombre como epipaleolítico, pero ya son nombres ya más científicos, ¿no? Las características que en este caso hubo cambios cruciales, que mejoró la vida del hombre, ¿correcto? Ya este nuevo periodo se llamó el Holoceno. La población se vuelve seminómade. Es decir, el cambio climático provocó que haya más flora y fauna, y así el hombre ya dejó de depender de la caza de animales, ¿ok? Se desarrollan otras actividades como la recolección de la caza avanzada, la horticultura y la caza selectiva. O sea, ya no se cazaba cualquier animal, se cazaban animales que se sabían que te podían dar mejores beneficios. ¿Ok? La domesticación, se empezó la domesticación de los perros, se organizaron los clanes, o sea, los grupos familiares se iban a organizar en torno a un ancestro, ¿no? O un tótem. Se empezó la industria microlítica, o sea, la producción de pequeños artículos de piedra, y en este caso se produjo la extinción de la megafauna de la que estábamos hablando con Pierre y Frank. ¿Ok? O sea, ya al final de la glaciación, el clima se hace más cálido. Entonces los hielos se funden y el nivel del mar baja, desciende. Y los animales de este periodo de la edad de hielo, como por ejemplo el mamut,
ya desaparecen, porque ya no es el mismo hábitat que ellos necesitan para poder desarrollarse. Y otros animales empiezan en este caso a migrar, a encontrar mejores áreas para poder subsistir. Porque eso es lo que llega a suceder. ¿Ok? Entonces, es por eso que en este caso estos grandes animales ya, en este caso ya se terminan extinguiendo porque no se llegan a adaptar a las nuevas condiciones climáticas de la Tierra. Ya posteriormente, en la siguiente sesión, vamos a hablar ya del periodo neolítico, que ya es un cambio muy distinto al paleolítico. Por ejemplo, en el paleolítico el hombre era recolector, cazador, nómade. En el neolítico ya se desarrollan actividades como la agricultura, lo que hace que el hombre sea sedentario, o sea, que se pueda establecer en una parcela de la tierra y pueda, en este caso, ya establecer una vivienda al aire libre, a diferencia del paleolítico que, en este caso, los hombres para poder sobrevivir en el paleolítico tenían que refugiarse en cuevas, ¿no? Que encontraban en su camino. Ok, muy bien, chicos. Entonces, esta es hasta aquí la sesión de Historia Universal, ya sobre la primera etapa de la prehistoria. Ok, no se olviden, hoy día tienen su práctica semanal de la sesión anterior. Tienen que desarrollarlo en la plataforma, es obligatorio. También hoy día es la entrega de las tareas de la sesión 2. Hoy no copiamos nada. Hoy no tuvimos que copiar. André, acá no se copia. Ya te he dicho que no se copia. Que toda la información que tienes está en tu plataforma y que tienes que desarrollar tus tareas que están en la plataforma. ¿Ok? Listo. Bien, chicos, les deseo buena semana. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, chao.